Amigos, ¿cómo están? Nuevamente a través de Congreso Televisión, nuestro espacio 5 cosas que no conoces de tu congresista. Esta vez es el turno del parlamentario Richard Arce, a quien le damos la más cordial bienvenida, congresista representante de la región Apurímac y también de la bancada Nuevo Perú. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, con el mayor placer para poder dialogar. Yo soy hijo apurimeño, nacido en Andahuaylas, mi familia es andahuaylina. Toda mi educación inicial, primaria y secundaria lo hice en Andahuaylas, en el Colegio Juan Espinosa Medrano. Terminando el colegio tuve que buscar una oportunidad, más que todo por el impulso de mis padres. Vine a estudiar, estudié en la Universidad de Lima, soy ingeniero industrial. Y después regresé a mi tierra para hacer trabajo de desarrollo con la cooperación internacional. Trabajé en muchos proyectos de desarrollo y ayuda social que me permitió conocer también un poco más la realidad del Perú, pero también conocer un poco también las experiencias de otras realidades. Tuve la posibilidad de estar fuera del país trabajando con la cooperación belga y esto me ayudaba a tener un horizonte y una visión un poco más amplia de la realidad de nuestro Perú. Mi papá era comerciante y siempre veníamos acá al mercado central a comprar plastiquería y son cajas inmensas. Y ahí no hay taxi, pues, tienes que cargar nomás las cajas. Yo recuerdo que estaba cargando un día así mi caja y choco con una señorita y me gritó, me dijo de todo, ¿no? Pero cuando bajé la caja, era mi compañera de la universidad. Entonces he estado lila, rojo, morado. No, pero después se hizo muy amiga mía, ¿no? Porque era la forma como ayudaba a mis padres. Era muy caro la universidad y tenía que trabajar en... Un tema accidental. Yo considero que es una gran oportunidad, sobre todo en mi formación y en mi experiencia laboral, porque me ha permitido conocer realidades distintas, culturas distintas y sobre todo la visión en este caso de la política, porque una de las principales contradicciones, soy un hombre de izquierda, era ver cómo se ponen de acuerdo, cómo logran los consensos en Europa para formar el gobierno. Las elecciones generalmente es para el Congreso, donde se nombra a los representantes y son los representantes los que eligen al Ejecutivo. Y para ello se tienen que poner de acuerdo a nivel de cuotas. Entonces tú vas a ver sentado en una misma mesa al del partido de la extrema derecha con el de la extrema izquierda, que tienen que sentarse y llegar a un consenso para definir quién va a ser el primer ministro, quiénes van a ser los ministros que van a tener las diferentes carteras. Y en un principio me causaba bastante incomodidad ver cómo de posiciones antagónicas podían llegar a un acuerdo. Eso es una garantía para nuestra democracia. Tenemos que seguir avanzando en esa gran tarea y que más allá del tema de los políticos debe trascender el tema institucional, que funcione el Estado porque la gente está comprometida con el Estado, que las personas piensen que la política no solamente es las elecciones, sino que es permanente. Estar participando activamente en las labores comunales, en las actividades del día a día, va a ayudar a que la gente se involucre con la política. Es importante resaltar que mi inquietud con la religión nace de muy pequeño. Vengo de una familia muy religiosa, muy católica. Mi madre siempre nos ha inculcado participar activamente en la misa y hemos tenido una relación muy estrecha con las hermanas salesianas de María Auxiliadora. Y de muy niño iba al oratorio y recuerdo bien que la habilidad de repente para poder expresarme en público nace justamente en las actividades del oratorio, porque las madres nos impartían el catecismo, pero en un momento también tenías tú la tarea de catequizar a los otros niños. Y recuerdo bien que tenía en promedio 10 años y me hizo catequizar a niños de 14 años. Ya te imaginas el nerviosismo que tenía en ese momento, pero me enseñó algunos tips. Recuerdo muy bien a Sor Raquelita, que me ayudó a preparar mi exposición. Iba a hablar sobre un tema bíblico, pero sobre todo relacionándolo a nuestra vida diaria. La Biblia relacionando a la actividad cotidiana, que es muy importante en la religión. Y esas cosas me ayudó mucho a desenvolverme personalmente, pero sobre todo a generar y construir valores, que es muy importante en política. Y en un momento tomé la decisión de ir al seminario para poder ser cura. Estuve unos cuantos meses, ha sido una experiencia muy valiosa en el seminario salesiano, acá en Lima, en Chosica, que me ha permitido encontrarme conmigo mismo, pero sobre todo entender la vida de una perspectiva distinta, que es la vida en comunidad. Lo interesante de un seminario, de la vida religiosa, es que uno comparte todo.
y eso es muy valioso para la formación de vida. Ahora me sirve de mucho en mi familia con la formación de mis hijos y considero que ha sido determinante para mi formación, inclusive política, ese paso por el seminario y la formación que tuve todos esos años con las hermanas de María Auxiliadora, las hermanas salesianas. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Está casado? ¿Dónde vive su familia? ¿Si acá en Lima? ¿Se quedó en Apurímac? Nos hemos tenido que mudar a Lima por la responsabilidad parlamentaria. Entenderán que el trabajo parlamentario es permanente durante todas las semanas. Tengo dos menores hijos, Alejandro, de 6 años, y Ariana, de 2 años, y mi esposa Jenny, con la que compartimos ya desde hace muchos años este gran reto, ¿no?, de hacer familia. Sobre todo para formarlos en valores a mis hijos, para que el día más adelante, cuando ellos tengan la oportunidad de ser adultos, vean que sus padres se han esforzado de formarlos en esos principios y en ese compromiso con nuestro país. Creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante. Bueno, sí, el hecho de participar desde muy niño en actividades religiosas, por ejemplo, en la misa, yo era acólito en la misa, acompañando al padre. También tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra, tocar otros instrumentos musicales, instrumentos andinos como el charango, la quena, la zampoña. Ha hecho que, como esparcimiento, inclusive ahora con mis hijos, de vez en cuando practiquemos cantando algunas canciones de nuestro acervo cultural, sobre todo nuestros huaynos, pero también canciones de nuestra época, de los 90, el rock de los 80. Ha sido todo una influencia en mi vida que yo lo considero muy valioso también, porque nos permite encontrarnos con algo tan elemental como es la cultura, que muchas veces postergamos y que debería ser promovido más bien por nuestras autoridades. ¿Y en el ámbito universitario dejó de lado la música o también? No, también tuve la posibilidad de participar en la Tuna. Yo solamente llegué a ser aspirante. Hay fases dentro de la Tuna. Primero eres aspirante, después eres pardillo y después eres tuno. Y los tunos son los que usan la cinta, que le llaman la beca. No pude llegar a ese nivel porque se requiere cierta disciplina y a veces con el quehacer universitario, la cantidad de actividades académicas que teníamos y la responsabilidad. Entenderá usted que era un gran esfuerzo para mis padres enviarme hasta la ciudad de Lima, pagarme la universidad privada, que es bastante costosa. Tenía que darle el mejor tiempo para el esfuerzo académico, pero ha sido una etapa muy interesante porque viajamos a muchos lugares del Perú. Inclusive recuerdo bien en la Universidad de Lima que una vez hubo un encuentro de tunas a nivel mundial. Vinieron tunas de Portugal, de España, de México, y conocí la experiencia de cómo la música también es un campo por desarrollar y por explorar, y que se requiere inclusive de toda una formación para llegar a esos niveles. La cocina lo aprendimos por necesidad. Cuando vinimos acá a Lima para estudiar con mi hermano Gastón, llegó un momento en que llegas a hastiarte de comer en la calle, sobre todo porque tienes problemas con el condimento. Tuvimos que tomar la decisión de empezar a cocinar, y nuestro aprendizaje fue preguntando en el mercado a las señoras cómo se preparaba un determinado plato de comida. Después, en función de la prueba y el error, podría decir que ahora puedo preparar algunos platos muy interesantes que les gusta mucho a mi familia, sobre todo en pescados, ¿no? Soy amante del ceviche, soy amante de una buena jalea, un buen sudado. Entonces, de vez en cuando hay disponibilidad de tiempo, me pongo a cocinar en casa. Bien, congresista, interesante realmente el lado humano y familiar que hemos tenido oportunidad de conocer en este espacio. 5 cosas que no conoces de tu congresista. Bien, lo invitamos entonces a continuar con nuestra programación.